En Economía Bicicleta no solo nos interesa hablar de empresas, negocios o productividad, también nos importa qué tan sostenible es todo lo que estamos construyendo, porque al final no hay empresa sin planeta. Puedes tener el mejor modelo de negocio, la mejor tecnología, el mejor equipo, pero si el entorno colapsa, ¿de qué sirve todo eso? Por eso hoy queremos mirar de frente un problema que muchas veces ignoramos. ¿Qué está pasando con la basura que generamos en Bogotá? Bienvenidos a otro episodio de Economía Bicicleta. Artur, hola, ¿cómo vas? Hola Mafe, todo muy bien, muchas gracias. Artur, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el que realmente yo no conozco mucho, pero que sí me preocupa. He estado viendo noticias respecto al tema del relleno Doña Juana, de que hay problemas, y quisiéramos tomar este espacio y aprovechar tu conocimiento para que nos cuentes qué es lo que está pasando y comenzar desde lo básico. ¿Qué es el relleno Doña Juana? ¿Cómo funciona? ¿Y qué es lo que está pasando en Bogotá? Bueno, Mafe, como tú lo comentas, sí, el relleno Doña Juana está en Bogotá, primero que todo, y fue el sitio que escogimos ya hace 35 años, en 1988 lo escogimos como el sitio para disponer todos nuestros residuos. En ese momento nunca se pensó de, oiga, vamos a tener residuos aprovechables por un lado, orgánicos por el otro y eso, sino el sitio donde íbamos y disponíamos todo. O sea, allá llegaba todo lo de Bogotá. Exactamente, entonces lo primero era, teníamos un relleno que era el relleno en Gibraltar. Que ya estaba colapsando, no tenía nada de condiciones, entonces, oiga, tenemos que darle una solución y dónde vamos a disponer toda la basura que generábamos, porque en ese momento no se hablaba tanto de reciclaje ni nada de eso, sino hablaba de basura, y era todo lo que generabas, todo el residuo que generabas, todo era basura. Entonces, ahí en el 88 se dijo, oiga, ¿dónde lo hacemos? En el sitio donde quedara más lejano, donde no hubiera construcción, y hubo un terreno que habían estado aprovechando y sacando de ahí todo lo que era arena, sílice y eso. Entonces estaba el espacio, estaba el sitio, y ahí es donde se escoge la parte alta de Tunjuelo, que queda en el Mochuelo, como el relleno y el relleno Doña Juana. Bueno, Artur, listo. Entonces ahí llegaba todo desde hace 35 años. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Como, ¿qué es lo que ha venido pasando en los últimos años? Me imagino que todo el tema también ha cambiado en lo que llega allá, pero ¿qué es lo que está pasando ahora y qué llega allá? Sí, también me pregunto eso. Bueno, actualmente. Primero teníamos que hablar oiga, ¿qué llega allá? Como tú lo dices. Entonces allá actualmente, como fue creado, era para que llegara todo tipo de residuos. Sí. El problema fue que no tenía las contingencias que se necesitan. No tenía unas celdas que protejan. El gran problema de los residuos son los lixiviados. ¿Sí? ¿Qué es eso? Los lixiviados es cuando un residuo se degrada, ese líquido que se genera, que ese mal olor que da, es debido a la degradación y a la presencia de oxígeno, se generan los lixiviados. Y eso es un residuo líquido bastante corrosivo y bastante tóxico. Entonces, como no había en ese relleno celdas, te cuento que 9 años después de que se inaugura el relleno, en el 97, empieza el primer colapso. Y más de que se cayeron casi 500.000 toneladas en todo lo que era Tunjuelo, y todos estos lixiviados y todos estos residuos llegaron hasta el río Tunjuelo, contaminando toda esa quebrada y contaminando a toda la gente alrededor. Eso fue el primer colapso que tuvo este relleno. Después tuvo otros problemas ambientales, ha tenido. En el año 2010 también tuvo una querella, porque claro, la gente no había un buen manejo de los residuos que llegaban allá, llegaba de todo, y como no tenía un buen manejo, pues empezaron a colapsar temas de plagas. Y el tema fue que poco a poco la ciudad, a medida que iba creciendo, cada vez iba llegando más cerca del relleno. Tanto que ahorita casi que la ciudad está bordeando el relleno. Entonces la población aledaña tiene bastantes problemas, temas de infecciones, temas de plagas y bueno, de otra serie de problemas que han tenido en este largo tiempo que llevamos con el relleno. Entonces, para recapitular, es el relleno que hemos utilizado desde hace 35 años, lo utilizábamos como cuando era el concepto de basura, que eso ha ido cambiando. De pronto en otro momento nos explicas como los diferentes tipos de basura, ha ido cambiando. En ese momento la ciudad no era tan grande, entonces ahora llega hasta ahí, y ese es uno de los problemas, entiendo yo, porque alguna vez yo pues estuve dando clases allí y había un problema también ambiental respecto al tema de las basuras. Sin embargo, lo que yo entiendo es que ese relleno sigue vigente, sigue funcionando, y ahorita el problema es que se está, digamos que colapsando. Cuéntanos un poco como en cifras para entender nosotros cuánta es la cantidad que se procesa ya, cuál es esa problemática y por qué es tan difícil manejarlo, porque si funciona hace 35 años uno diría, no, pues ahí está funcionando bien, o sea, pues aparte de esto que nos cuentas de los problemas que han habido respecto a estos derrames, bueno, estas cosas. Entonces, cuéntanos un poco de cifras como para entender la magnitud de lo que pasa allá.
La magnitud es bastante grande y es que en Bogotá nomás generamos alrededor de unas 7.000 toneladas de residuos al día. 7.000 toneladas. 7.000 toneladas de residuos al día, para decirles, es como tú coger el Estadio El Campín, llenarlo totalmente el Estadio El Campín, llenar estadio y medio. Esto quiere decir que llegan al relleno aproximadamente unos 780 carros de estos de basura que llegan al día. No. 780 carros llegan a depositar sus residuos allá. Es un tema bastante grande. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasó? Que pues poco a poco esto es finito. Uh-huh. Pensábamos que era infinito. Claro, hace 15 años decíamos, pues esto es infinito porque lo que hay es espacio. Pero con toda esta magnitud de residuos que están llegando, con el crecimiento de la población, pues claro, eso ha hecho que empieza a colapsar. Uh-huh. Y ese colapso ha llegado tanto que se dice que su vida útil está alrededor hasta el año 2029. Es decir, que estamos a 3 años y medio aproximadamente de decir, no tenemos a dónde llevar nuestros residuos en Bogotá. Wow. ¿Sí? Y entonces son 7.000 toneladas al día que no tienen dónde depositarse, un estadio y medio lleno que no tiene dónde depositarse al día. Bueno, y entonces eso me lleva a la siguiente pregunta, es ¿qué alternativas hay? ¿Qué alternativas hay para Bogotá, para nosotros como ciudadanos? O sea, esto parece una película porque es como esto está pasando enfrente de nosotros. Claro, como nosotros vivimos en diferentes lugares, no lo vemos todos los días, pero eso está pasando. Entonces, ¿qué está haciendo los gobiernos? O como, ¿hacia dónde están las alternativas para esta situación? Yo creo que, mira, antes de entrar a las alternativas, digamos, ¿qué residuos llegan allá? ¿O qué es lo que llega allá? Entonces, quisiera contarte que el 60% son residuos orgánicos. Okay. ¿Sí? Es todo esto que procesamos, que dejamos de comer, que botamos, desperdicios de comida, retales, eso. Todo eso es el 60% de lo que está llegando al relleno. Un 17% aproximadamente son plásticos, un 15%, un 12% papeles y cartones, ya después siguen metales, ya después sigue vidrio, y bueno, otros con todo lo que es telas, maderas y otros. Uh-huh. Pero el problema que tenemos que hacer y que hay para hacer ahí, hay que hacer bastante porque, como te digo, es un 60% de estos residuos orgánicos. Residuos orgánicos que fácilmente pueden llegar a ser compostables. Es creo que la solución, si la podríamos llegar a tener en nuestras manos, el tema es que hay que hacer bastantes cosas, hay que cambiar no solo, digamos, que la forma en que consumimos, Uh-huh. primero, pero también hay que cambiar el sistema como está actualmente un poco el sistema de recolección, Uh-huh. y también cambiar los sitios de disposición. Entonces se necesita tanto voluntad política del gobierno y eso, pero también la voluntad de los ciudadanos para que ese match entre esos dos ayuden a poder darle solución a este problema. O sea que esto es una responsabilidad conjunta, no es solo de las leyes, sino que también es de nosotros como ciudadanos. Eso es lo que entiendo de lo que dices. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para contribuir a esto? ¿Y qué deberíamos estar haciendo desde ya para ser parte de la solución y no solo del problema? Yo creo que, y siempre lo he pensado, que el mejor residuo es el que no se genera. Uh-huh. El mejor residuo es el que no se genera. Y partiendo de esa premisa de que el mejor residuo es el que no se genera, es en el momento cuando estamos decidiendo qué comprar, qué consumir, es el mejor momento para pensar si eso se va a convertir en un residuo o no se va a convertir en un residuo. Uh-huh. Si tú desde ahí, de momento que haces una compra consciente, sabes si se va a generar un residuo o no se va a generar, sabes su ciclo de vida, si se va a poder cerrar su ciclo o no se va a poder cerrar y va a terminar también otra vez en el relleno, Uh-huh. ahí es donde digamos que está la solución. Danos Y unos pensar. ejemplos de mejores compras que nosotros podríamos hacer, o sea, ¿cómo lo verías eso aplicado? De verdad lo pregunto para mí porque siento que yo también estoy en ese proceso de aprendizaje y seguramente hay gente que nos está escuchando también que le interesa el planeta, pero a veces no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Vemos productos que dicen, soy verde, soy reciclable, pero ¿cuáles serían unas cosas que tú dirías, miren, esto es un consumo más responsable? Danos algunos ejemplos, una guía. Son sencillos básicos como voy a comprar y compro la fruta con doble empaque de bolsa. Uh-huh. Oiga, no, o la fruta la puedo llevar sin empaque de bolsa. Uh-huh. Porque ya sé que esa bolsa se me va a generar en un residuo y quizás no tengo tan claro qué disposición puedo darle a esa bolsa, si esa bolsa es reciclable o no reciclable. Uh-huh. Esa es una de las sencillas. Otra que es muy práctica es, oiga, cuando voy a consumir alimentos, pido más de lo que voy a consumir. ¿Y para qué pido más si voy a dejar en el plato? Entonces, Uh-huh. si lo que hago es solo pedir lo que voy a consumir, pues entonces es más sencillo porque no voy a generar residuos. Uh-huh. Súper. Arthur, yo me llevo eso para aplicarlo. Como te digo, estoy en mi proceso, entonces voy a seguir, digamos, aprendiendo este camino. ¿Tú quieres compartirle algo más a la gente para ya cerrar este episodio?
No, quiero compartirles que es un problema que ya estamos muy cerca. 2029 está casi que a la vuelta de la esquina, como dicen por ahí. Y que si no actuamos ya, créanme que vamos a tener bastantes problemas. Bueno, actuar ya y seguir montados, de hecho en la bicicleta, que seguro también ayuda a que el medio ambiente esté mejor, montados en la bicicleta de reciclar y de consumir más responsablemente. Gracias.